nombre es Ana Guingue y yo soy parte de Coaching Group. Y les doy la bienvenida a este espacio de conversación y pensamiento juntos y aprendizaje y también de inspiración que hemos propiciado entre Coaching Group y el Foro de Presidentes. Antes de iniciar, quiero recordar que vamos a estar operando, vamos a cuidar el ancho de banda, entonces vamos a mantener, por favor, las cámaras apagadas, excepto nuestros panelistas y yo que los voy a estar entrevistando. Para cuidar también la calidad del sonido, vamos a mantener los micrófonos apagados. Bienvenidas sus preguntas. Si surgen durante la conversación, las pueden escribir por el chat. Probablemente algunas de ellas serán respondidas durante la conversación y nosotros al final de la conversación, más o menos en los últimos 20, 15 minutos, nos vamos a recoger las preguntas que no hayan sido respondidas y se las vamos a presentar a nuestros rectores. Quiero empezar por darle la bienvenida a Daniel Rodríguez, a Juan José Cubillos y a María Ángela Torres. Perdón. Aquí había un ruidito, ok. Entonces quiero darle la palabra primero en orden alfabético, porque eso de que las mujeres primero ya no opera, entonces vamos a usar el orden alfabético. Quiero darle la palabra a Daniel para que nos salude y se presente. Bueno, Ana, pues agradecerte por la invitación. Es un privilegio para mí estar esta tarde aquí contigo, pues con este lujo de compañeros. Un saludo muy cordial para ellos y espero que este diálogo sea de mucha construcción colectiva. Saludar también de manera especial a los padres de familia, docentes, directivos docentes, estudiantes y en general, a las personas que nos están siguiendo el día de hoy. ¿Verdad que muchas gracias? Yo no sé si ya uno hace la presentación o solo el saludo. De una vez, Daniel. Bueno, mi nombre es Daniel Humberto Rodríguez Ríos, soy rector de la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro, del municipio de Puerto López Meta, más o menos hace 5 años. Es una institución educativa de carácter público, es rural, tiene aproximadamente 659 estudiantes, manejamos estratos 1 y 2, de los cuales 170 viven en fincas y llegan a la institución en 4 rutas escolares. Rutas de la Gobernación del Meta y de la Alcaldía Municipal. Duré 11 años en el aula como docente de tecnología informática. Creo firmemente en que la educación transforma vidas. Actualmente estoy en formación con el programa Rectores Líderes Transformadores, gracias al apoyo de Empresarios por la Educación, Fundación Oleoducto Vivo y a la Secretaría de Educación del Departamento del Meta. Soy ingeniero de sistemas e hice una maestría en la Universidad de Caldas, una maestría en educación, con énfasis en currículo de evaluación. Gracias. Gracias, Daniel. Juan José, bienvenido. Buenas tardes, Ana, María Ángela, Daniel, ¿cómo están ustedes? Y un saludo para todas las personas que están vinculadas a este conversatorio, en especial a las 137 escuelas normales que tenemos en el país y más puntualmente a toda mi comunidad docente, directiva docente, los padres, madres y estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ubaté, a quien Dios me ha dado la oportunidad de compartir mis saberes y aprender de ellos durante 12 años que llevo de dirección, de estos 40 años de experiencia docente sirviéndole al país en el campo de la educación pública estatal. La Escuela Normal atiende 1.790 estudiantes en 5 sedes, 3 sedes rurales y 2 sedes urbanas, y tenemos la responsabilidad más grande que tiene cualquier institución educativa, y es formar a los formadores de una sociedad, que son los maestros. Y por eso es nuestro reto, que lo está demandando este tipo de contextos para seguir afinando y entendiendo hacia dónde hay que apostarle a la formación de los maestros de este siglo XXI. Muchas gracias por sus presencias. Gracias, Juan José. Muy bienvenido. María Ángela, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. También saludar a Daniel y a Juan José, a Ana y por supuesto a Coaching Group
que ha sido también un aliado y un amigo en estos años de liderazgo y de trabajo. Soy rectora del Colegio Marymount de Bogotá, de donde me gradué también. Hace 12 años tengo el honor y por supuesto la responsabilidad de dirigir ese colegio que me formó y del cual pues hago parte una comunidad de 760 familias, 960 estudiantes. El Marymount es un colegio femenino, un colegio de mucha trayectoria, más de 72 años de historia y por supuesto que la responsabilidad pues gigantesca de llevar y sacar adelante la educación femenina y la formación de mujeres líderes en nuestro país. Creo que en términos generales esa sería como mi carta de presentación. Ayer cuando nos reuníamos nos decían, bueno, pero algo que hable de usted. Yo les diría dos cosas. Soy una apasionada por el aire libre y la aventura y tengo una clara vocación de liderar para servir. Así que en eso, pues es que creo que podemos aportar desde la educación y por supuesto que trabajar fuerte por todo este proceso de transformación que estamos viviendo. Gracias, María Ángela. Es un gusto tenerlos acá y pues todos sabemos que en esta coyuntura todos hemos sido sumamente afectados y el sector educativo, tanto a nivel de la educación básica y media como la educación superior, ha sido afectado profundamente y esto ha implicado que las relaciones entre el colegio y las familias se hayan transformado de manera radical en este tiempo. Y entonces, para iniciar la conversación con ustedes, quisiera preguntarles, en este tiempo, con estos retos tan desafiantes que hemos tenido que enfrentar, ¿cuáles han sido los mayores logros que ustedes y sus comunidades educativas han alcanzado en esta coyuntura de pandemia y confinamiento? Es decir, ¿qué sí les ha funcionado bien? ¿Qué sí han logrado? ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, Daniel? Dale. Otra vez en orden alfabético. Primero las damas. Gracias, Daniel. Gracias. ¿Qué sí hemos logrado? Yo creo que hemos logrado entender muchas cosas. Yo diría que como colegio y como comunidad y bien, pues como líderes de instituciones educativas, yo diría que hemos logrado entender procesos de cambio y transformación muy rápido. Es decir, creo que esto de partir de una orilla hacia otra y entender que ya la vuelta atrás y ya volverse a reconocer cómo era uno antes, ya no es tan posible. Ya uno claramente ve cómo su comunidad, los profesores, los estudiantes, las familias han tenido claramente un viraje y una transformación, un tránsito que nos jala hacia adelante y que por supuesto nos obliga responsablemente a continuar en ese movimiento. Creo que hemos logrado darle el tiempo al tiempo que no nos da este tiempo que estamos viviendo, es decir, lograr pausas, lograr ritmos de trabajo, se ha logrado, ha sido lo quizás más difícil, pero siento que lo hemos logrado. Navegar sobre los niveles de incertidumbre ha sido también un logro, porque pues seguimos y además no solamente seguimos, sino que estamos funcionando con un ojo puesto ahora y otro más adelante, entonces yo creo que ese también ha sido un gran logro. Y en términos de las relaciones con las familias y de esa vinculación casa-colegio, creo que nos hemos logrado adecuar a esas necesidades inmediatas que han surgido en las familias, a los altos niveles de empatía que se requieren en este momento para gestionar todos los asuntos relacionados con nuestras estudiantes y por supuesto que con nuestros profesores, porque creo que ese ha sido uno de los mayores aprendizajes, cómo gestionar rápidamente asuntos que antes, para por lo menos en el colegio, parecían responder más a la vida del hogar y de la familia y que ahora los tenemos de frente. O sea, básicamente son un sinnúmero de necesidades muy diversas que antes, por lo menos a mi mirada, no eran tan múltiples y tan diversas como hoy en día soy capaz de decir que una misma comunidad puede presentar. Entonces creo que eso ha sido un logro. Y por último, pues creo que finalmente el logro es poder no gastar energías en los peores escenarios. Yo creo que antes podíamos estarnos pasando la vida pensando en muchos escenarios que no eran muy positivos y hoy en día no vale la pena invertir mucha energía en asuntos que uno ni siquiera vea
medianamente viables. Esos serían unos aprendizajes de los más cercanos y como, pues bien insisto, frente a la relación casa-familia, tener un conducto regular casi inexistente, muy corto, un nivel de conocimiento muy amplio de las necesidades de cada familia y también una velocidad para dar respuesta que a veces no supera. Claro que sí. Bueno, pero grandes logros y una gran capacidad de adaptación al cambio, a la incertidumbre y a lo que el día a día va presentando, y lo siento como de una manera muy eficiente, como sin perder tiempo, es decir, enfocándose en lo importante. Muy Algo bien. de liderazgo femenino, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, ¿y quién quiere seguir con esa misma pregunta? ¿Juan José o Daniel? Uno en los colegios es súper cómico porque uno suele hacer simulacros de evacuación e intenta preparar al equipo de trabajo y a los estudiantes. Y yo sé que algo muy clichésudo ahorita es el cuento de que no estábamos preparados para ello, pero como que no digerimos esa frase realmente y jamás en la vida uno se imaginaba, por lo menos lo digo desde mi punto de vista, desde mi contexto, en haber hecho un simulacro para esta situación, ¿no? Y si bien es cierto, ayer lo hablábamos con ustedes, para todas las instituciones educativas, para la humanidad, es tan complejo. A veces uno tiende a creer que es exclusivamente difícil en el sector rural o en el sector público, pero escuchando a Ángela ayer me aterrizaba y tiene unas variables muy complejas también y muy difíciles de manejar. Quiero como ponerlos pues en contexto sin querer insinuar que aquí es más difícil que en otro lugar, pero pues Pachaquiaro es un centro poblado con unas condiciones de población vulnerable, tenemos muchos estudiantes que vienen en invasiones, desplazados por la violencia. Allí no hay teléfono. A mí me parece muy chistoso cuando uno está llenando el formulario del Ministerio de Educación Nacional o de la Secretaría de Educación y en algunos nos obligan a poner teléfono fijo. Allí jamás ha habido teléfono fijo. Allí hasta hace poco hay una telefonía celular, digamos, unas redes celulares medianamente buenas. Allí no hay alcantarillado, no hay acueducto, la energía eléctrica falla muchísimo. Y la gran mayoría de nuestros niños pues, no tienen computador y no tienen internet en sus casas. Nosotros al principio pues estábamos muy equivocados hablando de plataformas virtuales en mi equipo de trabajo. Yo tengo un maravilloso equipo de trabajo, 29 docentes, de ellos 4 son ingenieros, son tesos en el manejo de plataformas. Y al principio todos empezamos a botarle corriente a eso, a hablar de plataformas, pero es increíble, o sea, a mí me da casi que vergüenza contarlo, no nos habíamos percatado de que era imposible realmente trabajar con esas plataformas que mis maestros, la mayoría, usan muy bien. Yo creería que para responderte la pregunta, uno de los mayores logros ha sido podernos conectar con estas dificultades que te comento. Nosotros subestimamos el uso de WhatsApp y de Facebook, y aunque no lo creas, ahorita son las herramientas que más utilizamos porque muchos de nuestros padres de familia, pues no tienen lo que nosotros conocemos como Wi-Fi, una conexión convencional, pero sí tienen datos en sus teléfonos móviles. Y bien tuvo el Ministerio de Educación Nacional en liberar unas herramientas de forma gratuita y dar paquetes de datos a los padres de familia que hemos sabido utilizar pues para llegarle a nuestros niños. Entonces creo que con una comunidad tan dispersa, tan rural, nosotros tenemos 170 niños, están muy distantes, haberlos conectado para mí es un logro enorme. Ahorita estamos, yo creo que muy conectados, nosotros hacemos encuestas y hacemos seguimiento y podemos dar como parte de tranquilidad a la Secretaría de Educación, a la comunidad y a nuestros niños. Yo creo que ese ha sido un logro. Otro logro es que los padres de familia asuman el rol de vez en cuando de maestros en una situación pues, que no podíamos estimar. Ha sido importante también, ha habido una ganancia enorme, pues a veces de manera peyorativa ponen en las redes sociales algunas apreciaciones bruscas, pero que en el fondo, si las redactamos de manera más sutil, creo que en algo tienen la razón. Y creo que esa imagen que algunos padres de familia, yo creería que es una minoría, tienen de los maestros está cambiando. Ellos mismos a veces lo expresan
en nuestra comunidad y en las redes sociales. Yo creo que ese ha sido realmente nuestro mayor logro. Ha habido mucho, saber que contamos también con un equipo de voluntarios. A veces escucha uno también, muy de vez en cuando, maestros insinuar que los padres de familia están felices cuando envían a los niños al colegio, y ahorita hemos podido evidenciar que ellos, creo que eso es a nivel general, no quieren que sus hijos vuelvan al colegio, vuelvan a la escuela en agosto. Eso muestra que les preocupa muchísimo su salud, su vida, y, y que realmente los aman de manera incondicional. Creo que ha sido un aprendizaje también para nosotros. Eso lo cuento. Okay, gracias, Daniel. Quiero hacerte una pregunta, aprovechando Claro. que nos cuentas muchas veces la ausencia de conectividad en la zona rural en que estás. ¿Cómo has hecho para propiciar el aprendizaje en los estudiantes en esta época? Mira lo que te digo. Inicialmente, te voy a decir así más o menos, tengo Jaime Andrés, es un ingeniero que tiene maestría en la Universidad de los Andes. Tengo, a pesar, o sea, a pesar de que es un colegio rural, tengo gente con, no solamente con una calidad humana impresionante, sino que, pues, te cuento que nuestro colegio es uno de los mejores colegios del departamento del Meta, y eso es gracias al equipo que tenemos. Y verlos allí, cuando nos reunimos, nosotros no tuvimos la posibilidad de avisarle a nuestros padres de familia, a los niños. Sabíamos que abruptamente nos íbamos a desconectar, y eso fue un domingo, el ministerio nos emitió una información, secretaría también. Entonces, alcanzamos a ir 2 o 3 días al colegio, y allí, en un círculo, como nos enseña RLT, empezamos a disertar, empezamos a botar corriente, perdóname lo coloquial, y empezamos a... Yo recuerdo tanto que una compañera de primera me dijo, no, es que vamos a usar WhatsApp, y yo le decía, no, por favor, vamos a usar tales plataformas y tales. Y en serio, a mí me da vergüenza contarlo porque dirán, este rector no conoce su comunidad, pero nosotros teníamos todo aparentemente tan bien organizado que no creíamos pues que íbamos a llegar a una situación de estas, y siempre teníamos plan B, plan C, perdón, y hasta D, pero yo creo que esta era muy compleja. Entonces empezamos a utilizar eso, hicimos una encuesta. Lo primero que hicimos fue una encuesta, y nos percatamos que el 99, es que es casi el 100% de nuestros niños tienen WhatsApp en sus núcleos familiares. Entonces empezamos a indagar cómo podíamos enviarles material allí. Nosotros tenemos un grupo de Facebook, aparte pues de tener lo que tienen los demás colegios, la página web, los blogs, las plataformas, pero infortunadamente empezaron las quejas. Entonces me llamaban, yo le doy un número celular a todo el mundo. Rector, ¿pero cómo hacemos, rector? Y es complicadísimo. Mira, te voy a contar algo y no te exagero. Hoy estábamos repartiendo unos libros de una editorial muy prestigiosa. Mi equipo de trabajo estaba viendo las fincas también y los voluntarios que tenemos. Ahorita, 10 minutos antes de esta reunión, me llamó una mamá de una vereda, de una invasión que se llama La Reforma. Me decía, es que yo vivo al otro lado de la laguna y la laguna se creció, no puedo pasar, profe. ¿Qué hacemos? Entonces yo digo, no, mira, ya hablo con José ahorita, pero esa es nuestra realidad. Pero te puedo decir, de verdad, sin exagerar, que esas herramientas aparentemente triviales que todo el mundo utiliza, o la mayoría de las personas usamos para ocio, han sido fundamentales en este proceso. Estamos llegando a los niños. Estamos llegando, no te digo que al 100%, porque te mentiría, pero yo creo que el feedback que hemos hecho nos ha demostrado que estamos haciendo un trabajo importante, y que nos lo ha reconocido la comunidad y también la Secretaría de Educación. Qué bien, Daniel, me alegra mucho. Entonces veo que utilizando la tecnología de manera alternativa, ustedes han podido llegar a los estudiantes y mantenerse en contacto todo el tiempo durante esta coyuntura. Okay, Claro, súper. pues además pues, de entregarles tabletas a los niños, de hacer... Okay. Bueno. Yo trato de contarte lo que es exótico, ¿no? De lo que no es muy común en otras instituciones educativas. Ok, súper, Daniel, gracias. Juan José, ¿qué te ha funcionado bien en esta época? ¿Cuáles han sido los logros que ustedes como comunidad educativa han alcanzado? A ver, yo parto de ratificar
la nominación que nos da identidad y es la nominación de ser escuela, porque algo que va posibilitando el sentido de ser escuela es la existencia de la presencia en el tiempo y en el espacio. En este momento en que la presencia no se da por el distanciamiento, uno de los logros más importantes al que buscamos apostarle en esa perspectiva de formación de maestros es a mantener el vínculo, a que el maestro, el directivo docente, tenga como tener presencia a través de estos contextos virtuales con las familias y con los estudiantes, con los pequeñitos y con los niños, las niñas y los jóvenes y los adultos que están formando incluso como maestros. Esto nos ha posibilitado desde el concepto de escuela y comunidad fortalecer los encuentros que se hacen con estas estrategias y estos contextos virtuales con plataformas, con el WhatsApp, incluso con guías que hay que mandar o textos que hay que mandar por escrito, con comunicados, con saludos, con videos. Igualmente, leernos. Creo que esta es una posibilidad muy grande que no habíamos tenido antes para poder leer lo que ha venido haciendo la escuela, lo que es la familia, cómo está dotada la familia, que las familias teníamos unas concesiones muy homogenizantes, realmente esto nos ha permitido buscar otras comprensiones, generar apoyos al equipo docente, pues porque los que estamos en esta pandemia y los que estamos viviendo en esta pandemia, fundamentalmente somos los humanos, y los humanos son los maestros, los directivos docentes, los papás, las mamás, los estudiantes. Entonces, en esa condición de humanidad y con todo lo que nos está pasando a nivel de las diferentes emociones que nos acompañan, ha sido fundamental el reconocer la importancia de estarnos y la disposición de estarnos apoyando. Igualmente, reconocernos definitivamente como en nuestras vulnerabilidades, pero también en nuestras potencias. Y dentro de esas vulnerabilidades también está todo lo que es la vulnerabilidad del sistema educativo, no solamente colombiano, sino todo el sistema educativo, sobre todo de Occidente, que tiene unas apuestas y que esas apuestas empezaron a mostrar que podían no ser las que tenían sentido, sino que hay que construir otras propuestas. Creo que esos logros son unos logros fundamentales que hacen que para nosotros el concepto de escuela siga siendo válido, y más que todo siga siendo válido a pesar de que tenemos 5 sedes donde atendemos toda esta cantidad de población que corresponden a poblaciones de estratos 1 y 2, y que ya conocemos a nivel de los trabajos sociales qué significa, pero qué significa a nivel de sus potencias. Y son poblaciones con una capacidad de resiliencia y una capacidad de resistencia, y sobre todo con una capacidad de esperanza para salir adelante en medio de las vicisitudes. Esos son asuntos que me parecen que han sido como muy importantes dentro de los logros que como comunidad educativa hemos tenido, y sobre todo para andar muy pendientes de que nuestros chicos sigan vinculados en la relación con la escuela, en la relación con sus maestros y sobre todo en la relación con sus familias, porque también hay familias que ya por el trabajo han salido y han dejado a los chicos solos, sin cuidadores, incluso que salen a las 5:30 de la mañana y llegan a las 7:30 de la noche y tienen que entregarle el celular para que el chico se encuentre con la información que le llegó por el WhatsApp para ver qué actividades puede hacer, porque en el momento en que el maestro estaba buscando el vínculo no estaba el aparato o no estaba el elemento para poder trabajar. Entonces, esos son unos logros muy importantes, y sobre todo quiero resaltar la disponibilidad de las familias, lo que las familias han tenido que aprender, los maestros que han tenido que disponerse para darle fuerza a eso que realmente es más de sentido en este momento de lo que se necesita para vivir esa relación escuela-familia. Ok, Juan José, gracias. Entonces, oigo que ha sido, o sea, uno de los logros de ustedes importantes han sido mantener los vínculos, mantener la presencia, aprovechar al máximo la conectividad, así sea en horas diferentes en que el maestro está interactuando con los estudiantes, pero hacer todo lo posible por mantenerse conectados y cuidar tú como líder y los maestros, y cuidarse todos en lo afectivo y en lo emocional. Creo que ha sido importante para ustedes.
María Ángela, ¿quieres decir algo más? No, pues yo oyendo a Daniel coincidía mucho como en el nivel de conocimiento, como les decía, que llega uno a tener pues de tantos asuntos que en primera instancia parecía que no, pues que eran obvios o que no era necesario manejar, pero creo que la relación familia, colegio claramente ha llegado pues a ser muchísimo más íntima de lo que era antes, porque pues ya son situaciones de angustia, de estrés, alguno de ustedes lo mencionaba, pues incluso de voluntad de pronto en desesperación decir pues que la niña no puede volver al colegio el próximo año y eso implica pues también un esfuerzo adicional que los colegios estamos acompañando incluso pues desde las decisiones que los colegios privados podemos llegar a tomar para que la matrícula sea posible para todos y adicionalmente pues llegar a poder producir una comunicación y unos mensajes que sean lo suficientemente claros para tener una honestidad radical sobre lo que la situación está implicando para el colegio, pero al mismo tiempo ser esperanzadores, que creo que es algo pues que siempre hemos hecho como educadores, pero pues es que en momentos de crisis hablar y decir las cosas como son y aceptar esas vulnerabilidades en las que ya las respuestas ni siquiera las tiene el rector, sino que hay que construirlas de manera colaborativa con otros rectores, con los profesores, con el equipo de trabajo, pues creo que es algo que realmente nos ha hecho a todos igualmente vulnerables, es decir, han salido a flote esas vulnerabilidades tanto en la familia como en el colegio para poder enfrentar situaciones adversas que no necesariamente habían estado en primera fila en otros momentos. Y creo que eso sería lo único con lo que yo complementaría esa similitud que podemos tener tanto con Juan José como con Daniel. Claro, claro. Es común en los tres que la vulnerabilidad ha estado presente durante todo este tiempo y nos ha llevado a tener unas relaciones de otro orden entre los miembros de la comunidad educativa y con los padres y los estudiantes. Sí. Bien. Quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido para ustedes los mayores retos y dificultades en esta coyuntura? Ya han mencionado algunas cosas, pero metámonos un poquito ahí. ¿Quién quiere empezar? Empecemos por Juan José para que empecemos por la mitad. ¿Sí ves? Nosotros tenemos uno de los retos más importantes es mantener el espíritu formativo y alimentar la vocación de nuestros estudiantes que han decidido ser maestros. Ellos cursan en las escuelas normales el grado 12 y 13, digámoslo así. Ellos no son beneficiarios del Sistema General de Participaciones en el concepto de gratuidad, ellos tienen que pagar sus matrículas. Muchos de esos estudiantes han decidido ser maestros después de haber terminado su bachillerato hace 5 o 10 años, ya son madres de familia, tienen hijos, estaban trabajando y por el carácter presencial del programa pues tienen que abandonar sus trabajos. Entonces ahora que la situación económica ha cambiado, nos ha correspondido y sobre todo con el apoyo del equipo docente del programa de formación complementaria, de la coordinadora que está muy presente, ocuparnos de mantenerlos y pregar al máximo con las pistas y orientaciones que son propias del programa de educación superior, mantenerlos en su disposición y en disposición de la escuela para sacarlos adelante, pues porque uno de los temores que más nos atraviesa es sentir que un ser humano que tiene su vocación formativa de formar a otros desfallezca. Y para nosotros es clave que quien decide ser maestro, y más en estas poblaciones con estas características, lo hace con un alto nivel de vocación y un alto nivel de compromiso ético y estético. Entonces es uno de los retos más grandes. El otro reto es tener una alta capacidad de escucha. Nosotros, y sobre todo en mi condición de rector, me ha correspondido como fortalecer ese oído, como el oído del cura confesor, para auscultar y escuchar cuáles son esos asuntos que la comunidad quiere escuchar, que los maestros quieren que uno les escuche, que les reconozca. Igualmente tener un ojo como el del pulidor de los lentes para que con ese ojo uno pueda colectivamente tomar las decisiones de lo que está necesitando hacer para superar
unas situaciones que ya no van con este momento de lo que ha venido siendo la escuela. Por eso, pues en esa capacidad de visionar está el cómo, al reconocer las inequidades que este virus, esta partícula invisible visibilizó, tenemos que apostarle en esa diversidad de situaciones a posibilitar mantenernos en relación y mantener los vínculos de las familias y los chicos para que no se deserte. O sea, lo peor que nos puede pasar es que cada vez sepamos que hay niños que no quieren saber de la escuela, no quieren saber de sus maestros, familias que se cansan porque no le encuentran sentido a lo que se está haciendo, y ese es uno de los retos más grandes que nos corresponde como institución formadora de maestros, en donde nuestros estudiantes pues también aprenden en este contexto a ser maestros de otra manera. Creo que se estarían alistando, diría, un estudiante como de unos 8 años, hace 15 días que me conversé con él, me dijo: rector, yo creo que aquí usted nos está enseñando y la vida nos está enseñando a ser maestros para otras pandemias. Eso estuvo muy interesante, ese estudiante, y creo que sí, claramente. Ok. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿sigues tú, María Ángela? Sí, yo quería como también alinearme un poco con Juan José en términos de que la deserción sigue siendo pues una de las grandes posibles consecuencias de la coyuntura que vivimos, porque claramente no importa la herramienta, no importa si es la plataforma más sofisticada, el número de aplicaciones, o si es WhatsApp o si es Facebook, es real que el aprendizaje está mediado por muchísimas variables y no necesariamente las nuevas generaciones estaban listas para aprender con una integración, un porcentaje de integración de tecnología pues tan impresionante como el que nos ha tocado implementar. Entonces, independientemente de la herramienta, de la plataforma o de la aplicación que se utilice, sí creo que queda muy claro y queda como un reto para todo el sistema educativo volver a confirmar que los procesos de aprendizaje están mediados por muchísimas más aristas que no tienen solamente que ver con la idoneidad del maestro o con las herramientas que use. Hay toda una interlocución de la familia y hay toda una interlocución del lugar que ocupa el profesor, porque pues esta situación está poniendo claramente al estudiante como centro de su aprendizaje, y eso es lo que hemos visto, y quizás eso es lo que más va a mover al sistema educativo, que es el estudiante definitivamente el que aprende. Y ahí hay que correr un poco al profesor y correr un poco los recursos y encargarse de, por supuesto, proveer de las mejores experiencias de aprendizaje, pero indiscutiblemente la mediación está dada por muchísimos factores. Y sí creo que tanto en el sector oficial como en el rural, como en el privado, todos nos estamos haciendo la pregunta por la continuidad de nuestros estudiantes en el sistema educativo a mediano plazo, y por supuesto de esa poderosa creencia que puedan tener las familias de lo importante que es que se mantengan y de lo importante que es que nosotros como instituciones educativas generemos las condiciones para que esto pueda darse, porque yo sí creo que ahí todos estamos por igual y todos vamos a tener, ojalá, pues con todos los esfuerzos, los mejores resultados, pero sí creo que, pues, que ese es un reto gigantesco, ver el futuro y no verlo tan largo, a tan largo plazo, sino empezar a ver a más corto plazo nuestras decisiones y el impacto de esas medidas que tomamos. Ok, gracias, María Ángela. Realmente me dejan pensando y quiero como incluir en la pregunta, aunque estamos hablando de retos y dificultades en este proceso, y es, ¿qué ha cambiado en términos de como la apuesta curricular de cada una de sus instituciones? Que en últimas el currículo responde a 3 preguntas. ¿Quién aprende? ¿Cómo aprende? ¿Y para qué aprende? ¿Y qué? Y también, ¿qué? ¿Cómo y para qué? ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¿Y qué reto les está planteando esto? Si quieres, sigamos, Daniel, contigo y después retomamos con María Ángela y Juan José. Vale, gracias. Afortunadamente el Ministerio de Educación Nacional, que desde mi punto de vista ha sido muy juicioso con respecto a este tema tan complicado,
nos dio la posibilidad de flexibilizar el currículo. Yo creo que las instituciones educativas todas estamos alineadas con este tema. Nosotros nos estamos conectando, creo que más de lo que nos reuníamos antiguamente, antes de la pandemia, y hemos disertado con nuestros compañeros de trabajo. Para mí también es muy importante mantener la calma en el equipo. Así es que desde el primer día les empecé a decir que no nos fuéramos como a enviar un mensaje sin caer en la mediocridad, pues de que nos relajáramos un poco, pero en aras de mantener esa confianza. Y así lo hemos venido trabajando y empezamos a subir el volumen de manera paulatina. Empezamos a construir un nuevo currículo, empezamos a dejar una malla curricular en la cual somos muy viciosos, dejarla a un lado. Yo les dije, mire, para nosotros es más importante ahorita pues pensar en la salud y en la vida de nuestros niños, de nuestra comunidad educativa en general. Y empezamos a trabajar fuertemente en eso. Nosotros tomamos una decisión, pues, por eso les explicaba cómo es nuestro contexto, y decidimos ir a las fincas a llevar material. Nosotros vamos en la ruta escolar y ese fue un reto enorme, ¿no? Tratando de tener los cuidados que nos recomiendan las entidades de salud, ¿no? Hoy precisamente estábamos en una entrega de material pedagógico y lo que hicimos fue mirar lo que hay en el mercado y ver qué se ajustaba para poder tratar de estar lo más cerca posible a todos los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional, pero sin ir a saturar ni a atiborrar a los chicos, porque ellos están ahorita estresados y sus familias también. Eso es una variable que no podemos descuidar. Así es que juiciosamente empezamos a mirar qué posibilidades había y tomamos una decisión junto con el consejo directivo y pues encontramos unos libros que se acercan bastante a lo que nosotros trabajamos a nivel curricular. Yo te quiero contar que mis docentes, que tengo unos compañeros muy profesionales, muy académicos, que me han descrestado, inclusive había como una faceta que no conocía de ellos. Entonces están haciendo material audiovisual para que en paralelo los que tengan la posibilidad de verlo complementen este aprendizaje. La profe de arte se está cocinando desde su casa, me parece muy bonito. Se inventó un personaje que se llama COVID Cocina, y ella, junto con los niños hacen alguna receta y suben sus videos y hacen como un collage, y esto nos ha motivado mucho a los niños y a nosotros también, la verdad. Ese ha sido, digamos, como la flexibilización. Los maestros en general, para mí es algo que tengo que contar con muchísimo orgullo, ver docentes mayores que están utilizando herramientas y haciendo tutoriales. A mí veía una compañera que lleva 40 años en la institución, ya dice que puso la primera piedra, y haciendo un videotutorial en un smartphone de una manera tan fluida. Yo no me pude contener y lo compartí con mi equipo de trabajo, porque uno cree que ellos no van a poder aprender, ¿no? Lo hizo impecable y muy fluido y muy bien editado. Ese digamos que ha sido un reto. Coincido con mis compañeros, lo de deserción también, perdóname que sea reiterativo en ese tema, es complejísimo en lo rural. Los niños van al colegio, el colegio de nosotros es muy bonito, tiene 24.000 metros cuadrados, está muy arborizado, tenemos casitas, restaurantes para pájaros, hemos sembrado más de 3.000 árboles y plantas, es muy bonito, tiene muchísimo color. Entonces, cuando ellos van allí, de verdad que en muchos casos nos lo manifiestan, que se sienten inclusive más felices que en sus casas, ¿no? Viven en condiciones muy complejas, pero al estar tan distantes debemos inventarnos algunas estrategias para no perderlos. Eso ha sido, de verdad, nuestro mayor reto, que creo que es en todo el país, y por eso estamos yendo a las fincas. Sabes que el Ministerio de Educación Nacional tiene muchísimas estrategias precisamente para que los niños no se desconecten, pero ahorita nos ha tocado reforzarlas. Estamos yendo allí. El secretario de Educación, a quien agradezco, John Sanabria, el ingeniero, nos ha acompañado, nos ha apoyado la Alcaldía Municipal, la Gobernación, la Secretaría de Educación. Él ha ido en la Asamblea General de Padres de Familia que tuvimos hace un par de días, estuvo allí también saludando a los padres de familia, que fue muy concurrida, por cierto. Tuvimos como
casi 700, nosotros tenemos 659 niños y tuvimos como 600 reproducciones en vivo en el momento que se estaba haciendo el Facebook Live. Entonces, ese ha sido un reto maravilloso y creo que estamos aprendiendo en estos escenarios como el que tú acabas de comentar. Ok, buenísimo, buenísimo, Daniel. María Ángela, ¿quieres decir algo más? Sí, frente al asunto de cómo ajustar los programas académicos y qué tipo de decisiones tomar frente a toda esta propuesta robusta que tenemos, porque pues nuestro sistema sí que es robusto y sí que ha costado trabajo llegar a lo prioritario, a lo esencial, a los aprendizajes que realmente tienen pues, que ser esos esenciales. Sí creo que el gran reto está allí, ¿no? En cómo llegar gracias a esta situación, a adelgazar y a volver mucho más esenciales los programas para centrarnos en lo que, pues, en lo que realmente importa, en las habilidades, en, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y creo que ese es un desafío que no solamente ocupa los colegios, yo creo que las familias también están preocupadas por ver qué tanto más o qué tanto menos aprendieron o qué tanto se alcanzaron a cubrir algunos programas. Nosotros somos calendario B y en este momento estamos cerrando año y pues sé que eso pues también da, digamos que así como da un acelere para poder alcanzar a cerrar con un buen porcentaje de cumplimiento, también nos da la oportunidad de diseñar un año entrante con unos programas muchísimo menos robustos que atiendan justamente pues a los cambios que este último trimestre presentó para todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje y para las programaciones mismas. Básicamente centrado en tomar decisiones. Creo que aquí el asunto se llama priorizar y eliminar lo que claramente ya no haya sido y lo que esté demostrado que ya no es necesario. Y en relación con algo que comentaba Daniel, pues yo sí creo que finalmente nosotros somos cuidadores de cuidadores y en eso es que consiste ese vínculo entre colegio y familia y es evidente que las familias pues no están tranquilas, no están sucediendo cosas normales, todo es extraordinario y mantenernos nosotros como cuidadores de esos cuidadores ha sido una función que si bien siempre hemos tenido en la escuela, claramente se ha acentuado y ha exigido de todos esos equipos maravillosos, de esos profesores que, como lo decía Daniel, han hecho cosas extraordinarias que uno diría, pero pues esto a qué horas, me fascinó esa expresión, descrestados, estamos todos con las cosas que están surgiendo desde la creatividad y la verdadera vocación de ser maestros, porque esos existen en el área rural, en los colegios privados, en todos los sectores, la vocación es claramente lo que jala a la gran mayoría de maestros y sí creo que pues ahí el descreste y el orgullo es de todos, pero claramente pues las familias están en este momento en el ojo del huracán y nosotros pues tenemos que acoger, tenemos que ser empáticos y tenemos que cuidar para que ellos a su vez puedan cuidar a nuestros estudiantes, no porque no lo hayan hecho antes, sino porque ahora lo tienen que hacer por dos, pues porque ahora son los mediadores de todas esas situaciones de aprendizaje y pues de esas preocupaciones que ellos también tienen. Entonces solamente complementaría como con ese mensaje, finalmente todos, no importa el contexto en el que estemos, somos cuidadores de cuidadores y eso se triplica en una situación de cuidado como esta, justamente. Ahora, pues a nosotros nos cuidan también y nos cuidan nuestros equipos de trabajo y nos cuidan nuestras familias y nos cuidan nuestros propios contextos porque pues tenemos que también estar bien para producir esa tranquilidad de la que hablaba Daniel. Gracias, María Ángela. Pero, quiero contarles, aquí en nuestro chat tenemos personas de todo el país, tenemos personas de Granada Meta, tenemos personas de Ecuador, tenemos personas de Acacías Meta, tenemos personas de Puerto Gaitán, de Villavicencio, tenemos personas de Antioquia, de Cundinamarca, de Gachetá, de muchas partes y han hecho muchos comentarios. Hay una pregunta y quiero pedirles que en estos 10 minutos que nos quedan, les quiero pedir que pongan sus preguntas acá y que podamos recoger algunas de sus preguntas para transmitírselas a nuestros rectores. Antes de continuar, quiero también reconocer en lo que decías, María Ángela, y en lo que decía Daniel y también Juan José, de reconocer los nuevos talentos y las nuevas habilidades, tanto técnicas como emocionales, que van surgiendo en el colegio en esta coyuntura. También es definitivo el liderazgo que ustedes han ejercido en el colegio. Es decir, unos rectores que están abiertos a recibir todos los aportes de sus maestros y a permitir que todos estos talentos florezcan y se aprovechen. Es muy valioso y quiero reconocer en ustedes esto. Aquí hay una pregunta
que nos manda alguien por mail y nos dice: en el mundo empresarial ha sido evidente el valor de la gestión emocional, la autoconciencia y la autocompasión como críticos para enfrentar el reto del COVID. ¿Cómo piensan ustedes en esto desde el currículo de sus instituciones educativas? Yo sobre eso quiero aportar, que está referido un poco como a lo del currículum, y es que mm, algo que pone un poco el currículum a moverse es que el currículo ha estado centrado en los contenidos y sobre todo en el desarrollo cognitivo, pero este momento nos está convocando a la necesidad de trabajar fuertemente lo emocional. Es decir, parece que así como encontramos la necesidad de entender esos contextos virtuales, las plataformas, las formas de comunicación con Lean y todo eso, se ha vuelto también un reto importantísimo potenciarnos como formadores y como cuidadores en el ámbito de saber de emoción, de saber cómo se reconocen las emociones, cómo se manejan, cuáles son las emociones que nos están acompañando, cuáles son las emociones que median las relaciones entre nuestros equipos de trabajo, entre los equipos de trabajo y los estudiantes en sus casas, con sus padres de familia. Entonces aquí hay un asunto muy importante que creo que es el que está ayudando a generar otras formas de existir al interior de las familias, otras formas de existir al interior de las instituciones educativas. Y diríamos que eso tiene que ver un poco con el concepto de currículo situacional, como lo hemos asumido en la normal, en donde las situaciones que nosotros auscultamos, que nosotros estamos pendientes, nos van orientando qué es lo pertinente y por consiguiente irlas reelaborando en los equipos de trabajo, con los consejos directivos, con los consejos académicos, con los equipos docentes de niveles, de área, para ver qué es posible atender o de qué carecemos para dotarnos y poder atender en ese campo. En Cundinamarca, por ejemplo, hay una red de orientadores escolares que ellos acuciosamente, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, han venido construyendo propuestas, contenidos, pistas. Las instituciones educativas que tenemos orientador escolar, también como parte de esa red de orientadores, están auspiciando estrategias para, a través de videos, mandarles semanalmente a las familias para que les llegue por WhatsApp pistas para poder fortalecer el autocuidado, para disminuir la violencia intrafamiliar, para ayudar a construir reglas de convivencia, pautas para podernos entender, sobre todo para que vayamos fortaleciendo propuestas que están muy referidas no solamente al autocuidado, sino al autoconcepto, o sea, qué tanto tú te crees que eres capaz de hacer por ti esta situación, porque cada vez entendemos que, por ejemplo, cuando la economía se abre, lo que se evidencia es que el hambre rompe el concepto de autocuidado, el concepto de autodisciplina. Entonces, ese es un asunto que también nos corresponde, pues porque la escuela tiene la posibilidad de poderlo constituir y conseguir al interior de las familias y sobre todo desde las orientaciones que con la sabiduría y el portento de los maestros lo podemos hacer. Ok, gracias, Juan José. María Ángela, ¿quieres decir algo más? Yo agregaría a tu pregunta, pues que así como en las organizaciones y en diferentes instituciones se viven y se tienen que abarcar o que se tienen que acoger diferentes situaciones y todas relacionadas justamente con pues, el bienestar y la emocionalidad y el desarrollo pues, de toda esa línea que no está para nada lejos de lo que un colegio en su currículo pues, contempla. Claramente en este momento salen a flor de piel otro tipo pues, de comportamientos que tampoco teníamos tan claro que estábamos, o de habilidades que tampoco teníamos tan claro que estábamos formando. Entonces yo creo que aquí hay un llamado a, tenemos que incluir y tenemos que abrir la baraja a una cantidad de habilidades que así como en las organizaciones se esperan y se necesitan de sus empleados, como bien lo planteaba la pregunta que tú hacías, pues sí creo que los colegios también abrimos los ojos y la educación abrió los ojos a entender nuevamente que hay una serie de habilidades que son fundamentales, que se necesitan y que se van a seguir necesitando para situaciones de cambio mucho más radicales o quizás no tan radicales, pero mucho más frecuentes, y que hay otras que sencillamente, pues no es que no vayan a importar, pero ya no es a donde vamos a tener que poner el acento. Y creo que en eso tanto las organizaciones de otros sectores como los colegios nos parecemos bastante porque todos estamos tomando decisiones en favor de priorizar y de quedarnos con lo esencial. Y creo que pues allí estaría yo muy, muy alineada con quien haya hecho esa pregunta. Gracias, María Ángela. Daniel, ¿quieres decir algo tú?
Mira, cuando tú llegas a mi colegio, está lleno de murales. Vas a ver muchos árboles, hay unos murales. Pero hay un mural en la parte derecha que dice, el ejemplo tiene más fuerzas que las reglas. Es una frase que usa mucho una rectora que admiro, se llama Beatriz Reintá, y yo la heredé, la copié, y me encanta. Yo le digo a mis maestros, cuando trabajemos, cuando deseemos llegar al corazón a los niños, yo no creo que los talleres, por supuesto que sirven, que las actividades que hagamos en clase sirven muchísimo, pero yo digo, mientras nosotros como equipo de trabajo, como maestros, como líderes de la educación, no les demos ejemplo, va a ser muy complicado cuando no haya una coherencia entre el discurso y nuestra actitud dentro del colegio, nuestro comportamiento. Nosotros hemos cultivado, y yo te lo digo con mucha honestidad, bueno, estamos trabajando porque es una comunidad muy compleja, pero esa variable, nuestros niños, yo les digo, intentemos educar a nuestros niños para que nos ayuden con sus padres. Cuando hablan de autocuidado, en Pachaquero todavía es muy común escuchar a nuestros padres de familia, digo con mucho respeto hacia las creencias, de que alguien lo muerde una culebra y pues en lugar de ir al médico puede ir donde un rezandero, o hay esos imaginarios, ¿no? Uno escucha historias contadas y uno pues con respeto las escucha por los mismos padres de familia. Entonces, ¿cómo llegar uno a intentar cambiar esos paradigmas tan complejos y que tienen tanta historia en una comunidad? Así es que estamos apostándole a los niños para que los niños nos ayuden en sus hogares. Con respecto a lo del autocuidado, fue algo es algo muy complejo todavía, porque hay padres de familia que seguro que ni creen en la pandemia y creen que es una exageración y todas esas teorías conspirativas que hay alrededor. Eso lo hemos tenido que manejar. Para mí, la comunicación, lo decía ahorita Juan José y Ángela también es reiterativa en eso, es súper importante. Así es que hemos intentado llegarle a los padres de familia de manera física o con esas herramientas que ya mencionábamos para decirles que estamos con ellos, que cuentan con nosotros, que los extrañamos muchísimo y que los queremos muchísimo. Para nosotros es súper importante decirles eso a diario, cada vez que podamos. Ok, gracias, Daniel. Quiero recoger algunas preguntas que hay aquí antes de ir a la pregunta final, y parece que hay una inquietud con respecto a cómo ustedes están ayudando a los padres para que ellos puedan acompañar a los estudiantes que están en la casa. ¿Qué estrategias están implementando? Y también dice alguien acá, hace una pregunta relacionada con esto, dice, ¿qué están haciendo para que el equilibrio en los hogares no se altere a través de que el colegio ponga demasiadas actividades escolares? Entonces, por un lado, ¿cómo están acompañando a los padres para que ellos puedan ser los mejores acompañantes de los estudiantes en este proceso de aprendizaje tan sui generis, pues a lo que estábamos acostumbrados? ¿Y qué están haciendo para no desequilibrar el hogar con demasiada actividad escolar? Yo voy a dar una respuesta muy brava, muy breve y muy brava, porque es que es muy difícil hablar de no desequilibrar como el núcleo del funcionamiento de todo en una situación donde todo está desequilibrado, o sea, donde sencillamente la dimensión temporal y espacial ya ni siquiera responden a lo que uno necesita. Entonces sí creo que pues los colegios tenemos la obligación de no excedernos, y yo estoy de la línea de lo que alguno de los dos decía. Nosotros comenzamos con una estrategia muy tranquila, progresiva y gradual. Esto no fue de salir a enloquecernos en 8 días, esto fue un asunto de ir viendo cómo iba funcionando esta nueva maquinaria. Entonces yo sí creo que la flexibilidad, el ser conscientes, el ser empáticos, el saber que la presencialidad y la virtualidad nunca van a ser lo mismo y que uno no puede transferir de un lugar a otro las cosas como si moviera una silla de puesto. Creo que ser pacientes, ser flexibles, ser graduales en las decisiones, estar comunicando en todo momento, ha sido mucho más conveniente que pretender que los papás sean profesores. Yo creo que eso no es. Por ahí no vamos a llegar. Yo creo que los papás son papás y la familia es familia y el colegio es escuela y es un lugar de socialización secundaria donde pasan unas cosas.
que en esta situación estamos metidos nosotros en las casas, ok, es transitorio, y sí, se dan charlas, se da, sobre todo lo que decía Juan José, es que es tener el oído muy grande, es escuchar y atender y oír, ser empáticos, entender y no juzgar. Es que el entendimiento, yo creo que si algo he aprendido en mi función de rectora ha sido cómo entender antes que juzgar, porque es que desde la escuela se pueden señalar y se pueden valorar muchas cosas, pero es que en este caso solamente hay que entender. Ni siquiera las soluciones que vayamos a dar son completas. Entonces sí creo que las estrategias desde nosotros han sido mucha escucha, mucho entendimiento, dar algunos lineamientos y por supuesto, pues pedirle también a nuestros profes que sean limitados y claros y poder regular un poco políticas de cuántas tareas, de por qué sí, de cómo manejar el trabajo extra. Los tiempos en la virtualidad son mucho más lentos, entonces pues perder el afán un poco y dedicarnos a acoger creo que ha sido una de las estrategias de guianza para los papás. Y sí creo que pues ahí nos mantendríamos por el tiempo que esta pandemia nos obligue a tener este nuevo ritmo, porque, pues insisto, es el lugar del cuidado por lo que es esencial. Y con eso te daría respuesta como a esa primera parte de la pregunta de cómo acompañar. Y pues a la segunda también le doy la participación a alguno de los otros rectores para que complemente. Gracias, María Ángela. Juan, ¿quieres seguir tú? A ver, nosotros desde el año 2017 entramos en una propuesta de trabajo con la Secretaría de Educación para ser parte del sistema de educación relacional que tiene unos principios muy interesantes en donde se reconoce al niño como autor y actor del proceso y con la intención de irlo construyendo como sujeto autónomo, asumiendo que el ser humano aprendemos y mostramos nuestros ritmos de aprendizaje o de conocimiento de diferentes maneras. Entonces, eso nos ha permitido, como desde la propuesta curricular, disminuir la cantidad de áreas y generar agrupamientos. Y un poco desde el enfoque y el modelo pedagógico que nosotros trabajamos, hemos consolidado unas integraciones en donde, por ejemplo, en preescolar y primaria, ya se trabaja por núcleos de áreas que van construyendo propuestas que llegan a la casa para que los estudiantes con una propuesta atienda las perspectivas que se mueven desde diferentes saberes disciplinares, pero siempre atravesando porque el aprendizaje sea significativo, pero sobre todo que la emoción cuente y que la emoción no se pierda, que se reconozca el sujeto como sujeto emocional. Y en la básica, secundaria y en la media, pues se sigue trabajando con esa disponibilidad que tienen los maestros para sentarse, estructurar propuestas comunes para que al estudiante no le llegue una sobrecarga de trabajo importante. Es clave también no desconocer que tenemos un sistema educativo que ha priorizado los contenidos y ha priorizado unas categorías de desempeño que están determinadas por pruebas externas. Entonces, ese afán también está interiorizado en el maestro y hay que también se vuelve como un contaminante de la práctica pedagógica educativa. Entonces, es también cómo descontaminar y cómo desacelerar, porque pues no se puede dejar de pensar de que el maestro tiene afán también de que los contenidos que históricamente se han entendido que son válidos, pues se aprendan como sea. Pero realmente se ha buscado reconocer que lo que es de la manera como se enseña en la escuela y ahora que hay que llevar eso a la casa no es igual. Entonces, ¿qué sentido tiene poder llevar propuestas que en la casa se moverían de otra manera y en otras condiciones cuando el aparato no está, cuando la señal se cae, cuando no hay posibilidad de mantener la relación y el vínculo, cuando la explicación no se da, cuando la comprensión no se ha logrado? Entonces son como estrategias que nosotros hemos trabajado y por eso hablamos mucho de currículo situacional, arropado bastante con las perspectivas emocionales. Ok. Perfecto, Juan José. Nos queda muy claro también lo que están haciendo ustedes. Daniel, ¿tú quieres decir algo? Ya vamos a ir cerrando, ya son las 5, vamos a tomarnos 2 minuticos más para ir cerrando, darle la palabra a Daniel. Mira, yo creo que hoy más que nunca está vigente ese famoso ensayo de Stanislao Zuleta, el elogio de la dificultad. Creo que este escenario tan complejo que nos invita a cambiar, que nos muestra, nos pone al frente de esta situación tan retadora, nos ha desenmascarado tal vez algunas debilidades. Creo que ese tema que tú tocas
No te puedo negar que hubo tensión, todavía hay tensión en el equipo de trabajo porque, como te decía, maestros muy dedicados, he tenido que hablar con ellos y decirles, venga, bajémosle un poquito al ritmo porque mira lo que está pasando y realmente pues creo que el equipo de trabajo es muy juicioso, entonces tener que cambiar el discurso es decirles, venga, es que cambiaron las circunstancias, hay que cambiar el discurso. Y eso, pues para algunos que son muy proactivos, al comienzo creo que, y me incluyo, nos costó un poco. Cerrando, pues no, decir eso, decirles que muchísimo ánimo. Yo creo que ahorita la opinión pública está dividida entre los que creen, que son minoría, creería yo, que vamos a salir una sociedad, una peor sociedad. He escuchado a algunos columnistas decirlo. Yo sí soy muy positivo. Creo que vamos a salir una mejor sociedad y que eso nos va a dejar, pues, infortunadamente, muchos muertos, pero muchísimas enseñanzas y que vamos a hacer una mejor sociedad. Y mi invitación para mis compañeros directivos y para los padres de familia es que nos reinventemos, que aprendamos lo esencial. Y en la escuela lo que decía Ángela, mirar qué es lo esencial para nuestros niños y cada vez orientarnos y trabajar más en equipo a que nuestros estudiantes sean mejores seres humanos. Gracias, Daniel. Quiero para cerrar pedirle a cada uno que en menos de 30 segundos, cada uno, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero quiero darnos este espacio, de lo que ustedes han aprendido en esta coyuntura. ¿Qué sería lo más importante para mantener a futuro? 30 segundos cada uno nomás, por favor. ¿Quién se lanza? Pues yo creo que me lanzo rápidamente en 30 segundos. Yo creo que en educación la posibilidad de comunicar de manera clara, precisa, orientadora y empática va a seguir siendo una de las habilidades del maestro, del directivo, frente a cualquier grupo de interés o frente a cualquier familia o frente a cualquier contexto en el que se encuentre. Entonces yo creo que fuertes aprendizajes he tenido al verme comunicándome y comunicando lo que he tenido que comunicar y la manera como lo he tenido que hacer en este tiempo, y me guardaría ese premio para más adelante. Qué bonito. Y también decías ahorita, no quiero dejar de decirlo, escuchar para comprender, enfocarse en comprender. Muy bonito. Gracias, María Ángela. Juan José, ¿cuál es ese aprendizaje más importante para ti que crees que es importante mantener a futuro? Hay que formar menos en las certezas y más para las incertidumbres. Darle más fuerza a lo emocional y no quedarnos únicamente en lo cognitivo. Y otra es reconocer que es a través del equipo docente, con el equipo docente y en la relación de equipo entre la escuela y la familia, como nosotros podemos construir humanidad que identifique a estas sociedades como las sociedades que frente al planeta lo hacen en una relación altamente respetuosa, convivente, para acompasarnos y decirle a la naturaleza con dignidad que nos perdone, porque como humanos hemos fallado y hemos afectado todos sus ritmos, y por eso estas situaciones que están viviendo tiene que ver con la afectación a los ritmos, con que la naturaleza se ha ido moviendo por todos esos efectos que se han generado en la relación de los humanos con el planeta. Gracias, Juan José. Daniel. Mira, yo creo que, pues para no redundar, voy a dar una respuesta un poquito más técnica, porque estoy de acuerdo con mis compañeros, pero el uso de las plataformas que hemos aprendido y las aplicaciones, el software que estamos utilizando, por ejemplo creo que es una enseñanza enorme. Mi maestro vive en Villavicencio, no me hacen muy buena cara cuando les digo, hey, después nos quedamos en la tarde, y pues con justa razón, ¿no? Viven muy lejos, así es que procuro evitarlo, pero ahora podemos hacerlo de manera más frecuente y creo que es algo que va a quedar dentro de nuestra cotidianidad. Creo que otra
enseñanza es que debe haber un plan C, D, H, no sé, esto jamás estuvo en mis cuentas, a pesar de que ya había sucedido, pero en esta historia tan reciente o en nuestra época no, y uno como que no se lo imagina siquiera en una película de ficción. Y ahora yo creo que las instituciones educativas a partir de hoy debemos tener un plan de contingencia para una situación como esta. Así es que estas dos enseñanzas creo que quedan aparte de la que dijeron mis compañeros. Bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias, María Ángela, Juan José, Daniel. Qué privilegio poder escucharlos. Yo creo que ustedes son las buenas noticias que tenemos en este país y creo que deberían salir más en los noticieros las experiencias y las reflexiones que ustedes están teniendo para que podamos continuar adelante con esperanza y con firmeza para atravesar esta coyuntura y construir algo mejor al final de todo esto. Muchas gracias, un abrazo a cada uno, a todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a tener otra charla dentro de 8 días, jueves 4 p.m., enfocada en el tema de empleabilidad. Entonces los esperamos también dentro de 8 días. Este tema del sector educativo es inmenso, nos podríamos quedar aquí toda la tarde conversando, pero tenemos el límite del tiempo y entonces pues me despido y un abrazo para todos y gracias. Gracias a ustedes, ti. muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Hasta luego. Chao, Daniel y Juan José, un gusto. Igualmente, Adiós. muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.